La humanidad se encuentra en las condiciones ideales de engaño y de perversión, y de que nadie levanta la cabeza ya para defender la verdad, para que el mal pueda tener éxito, porque los malos triunfan cuando los buenos se quedan callados. ¿Vamos a seguir callados? ¿Vamos a seguir con ese cristianismo? ¿Dónde están los caudillos del siglo XXI, los hombres y las mujeres que hablen, que digan la verdad? Estoy compartiendo una serie titulada, esta es la sexta parte, imagínense, la sexta parte, titulada La bestia que sube del abismo. ¿Les gustó el título? La bestia que sube del abismo. Abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 11 y les voy a recomendar dos cosas. La primera, todas estas conferencias, estas series, tienen el propósito de que ustedes puedan oírlas desde el principio, pero me tocó compartir la sexta parte aquí en la Iglesia del Sur. Las otras las he compartido en Toluca, en México, etcétera, etcétera, en otras iglesias. Así que es muy importante que ustedes aprendan a desarrollar el oído y no solamente oír, bueno, oímos de David y Salomón y Pablo y la ley y la gracia, etcétera, etcétera, sino que las series tienen el propósito de llevarte de la A a la Z. Y en estas series es una serie apocalíptica, profética, escatológica, histórica, que he desarrollado por la gracia de Dios con la ayuda del Espíritu Santo para poder ilustrarles a ustedes el mundo espiritual que nos rodea, las características del mundo espiritual que nos rodea, la influencia que ahora en el siglo XXI está teniendo con más fuerza que nunca jamás. Porque cuando ya las naciones comienzan a oficializar y a decretar que se va a permitir la pedofilia, que se despenalice el aborto, que vamos a crear una super raza, que fue el pensamiento de los nazis, y que ahora sino que ya están en operación computadoras interdimensionales cuánticas de 3-4 metros de altura por un hombre que se llama Jordi Ross, un ingeniero multimillonario que está fabricando computadoras interdimensionales cuánticas para conectarse con los extraterrestres. Y esta persona dice, esto es de hace un mes para acá, están saliendo tantas cosas ya cada semana, impresionante, como ve el mundo acelerándose, convergiendo al final de la historia humana. Dice este señor de las computadoras cuánticas interdimensionales que tiene el propósito, y que no nos asustemos cuando nos comuniquemos y digan que son demonios, porque van a ser demonios buenos. Así lo dijo, que están preparándonos para un mundo mejor, y que alguien, ya sabemos quién fue ese alguien, le dijo en su corazón que se comunicara con estos seres extraterrestres, que nosotros sabemos quiénes son, y que no son de ninguna manera entidades espirituales buenas, bondadosas, ni benéficas para la raza humana. Y así, mientras más rápido nos acercamos al final de la historia, más engaños, más mentiras el ser humano experimentará. Y estamos en un mundo, como dice la Biblia, cuyo el padre de la mentira es Satanás. Un mundo donde Lucifer, 1 Juan 5:19, tiene al mundo controlado. Y nosotros somos un pequeño grupo que Dios ha
sacado del mundo, todavía no física ni terrenalmente, para que podamos ser iluminados por la fuerza más grande de energía que existe, que es Dios y su Hijo Jesucristo, y podamos abrir nuestro entendimiento a lo que está pasando en el mundo y cuidar nuestra familia. Porque ahorita el ataque es contra la familia. La Agenda 2030, la Agenda Global, el Foro Económico que se reúne en Davos, Suiza, cada año, todos estos hombres que se encuentran detrás de estos movimientos tratando de robar su soberanía a las naciones, porque si yo tengo una nación que es México, el presidente es el que controla el territorio. En Guatemala no se mete el presidente de México, es el presidente de Guatemala. El de Francia es el de Francia, el de Inglaterra es el de Inglaterra, pero ahora ya no será el presidente de México, ni el de España, ni el de Francia, los que tengan el control de su territorio. Esto es lo que se llama el robo de la soberanía de las naciones. Ahora hay un grupo élite. Estoy hablando de 7, 8 familias, de agencias no gubernamentales que tienen el propósito de ahora ellos dictarles a los jefes de Estado en el mundo los protocolos. ¿Qué hemos de creer? ¿Qué no debemos de creer? ¿Qué debemos de comer? ¿Qué no debemos de comer? ¿Qué hemos de hacer todo? Y ahora una de las agendas, uno de los protocolos es todo el continente americano despenalice el aborto. Todo el continente americano implemente en las escuelas primarias que a los 5 años enséñeles a los niños a masturbarse. Ahora que todas las escuelas primarias y todos los libros de texto tengan pornografía infantil. ¿A qué mundo hemos llegado? ¿Es posible? ¿Es posible que esté a punto de legalizarse la pedofilia? Que así como ahorita si alguien aborta no puede el gobierno hacer nada. Cuando violen a un niño, a tu nietecito de 4 o 5 años de edad, no va a haber nadie que te defienda, ni el Ministerio Público, ni ningún juez, ningún gobernador, ningún municipio, ninguna autoridad, porque está legalizada la pedofilia. Más maldad y perversión no existe. Este es el mundo preparado para el surgimiento del futuro gobierno mundial que la Biblia profetizó hace más de 2500 años. El anticristo, que segurísimo que ya nació y en cualquier momento saca la cabeza. La humanidad se encuentra en las condiciones ideales de engaño y de perversión, y de que nadie levanta la cabeza ya para defender la verdad, para que el mal pueda tener éxito, porque los malos triunfan cuando los buenos se quedan callados. Cuando nadie hace nada por los vulnerables, y los más vulnerables son los hijos, los niños. El otro día estaba viendo una reunión que hubo acerca de la famosa película, ojalá que todos la puedan ver, El sonido de la libertad, que hizo un mexicano con el actor que hizo el papel de Cristo en La Pasión, etcétera, etcétera. Y esta película fue hecha hace como 4 o 5 años. Pero fueron este grupo de personas, uno de ellos se llama Eduardo Verástegui, que fue un actor aquí en México, otro Jim Caviezel, que fue el actor de la película La Pasión, otro Monteverde, que fue el director, Nel Gibson, el autor y productor de la película La Pasión. Fueron a una productora, no queremos esto, durante 5 años. Nadie quería esa película durante 5 años, hasta que encontraron una productora no tan famosa que dijeron, vamos a exhibirla. Oigan, pero el tiempo que escogieron para exhibirla
está Indiana Jones, Mundo Imposible. Son películas taquillerísimas. Y esta película no tenemos ninguna garantía de que alguien la vaya a ver, ni que les interese. Pues la estrenaron y rompió el récord de exhibición en el mundo entero. Más que Indiana Jones, Misión Imposible y las que estaban de moda en Hollywood. Dios está concientizándonos y mostrándonos como este grupo de personas que aman la familia y que aman que se impida el tráfico de niños, para que el mundo sepa lo que se está haciendo, que están robándose, secuestrando más de 85,000 niños al año o tal vez más, escúchame, de menores de 5 años de edad, que los violan diario 10 veces. 10 veces. Y después que ya no pueden hacer nada, los matan y venden sus órganos. ¿Vamos a seguir callados? ¿Vamos a seguir nomás el domingo como hormiguitas? Sí, pues yo nomás, ¿vamos a seguir con ese cristianismo? ¿Dónde están las voces? ¿Dónde están los caudillos del siglo XXI, los hombres y las mujeres que hablen, que digan la verdad? Es un mundo donde todo mundo se está ocultando. Y ahora que ya se exhibió la película y que la presentaron, fueron con compañías como Disney, como menciono 10 o 15 compañías y empresarios, y dijeron, no queremos nada con esto. O sea, ¿quién puede negarse a ir en contra del tráfico de niños? Les voy a decir qué tipo de personas. Esas personas que no quieren colaborar ni impedir el tráfico de niños no son seres humanos, son monstruos. Son personas deshumanizadas. Aquí está el ser humano, aquí están los animales. Cuando el ser humano, ni los animales, un león no viola a sus hijitos. Ni el león se mete con los cachorritos de otra leona. Ni los toros con los becerritos. En los animales no se ve esto. Y cuando el ser humano está aquí y hace esto, desciende a un lugar inferior a los animales. Se llaman monstruos. Personas, la Biblia les llama corrompidas, endurecidas, ya no tienen alma, ya se deshumanizaron. En ellos ya no hay sentimientos, ya no hay emociones, no hay nada más que el dinero, el progreso, la fama, la popularidad, los placeres. Los humanos son ratas, ratones que hay que usarlos. Y si son los niños, que también los usen. Cuando el mundo, escúchame esto, llega a un punto al que ha llegado, porque siempre ha habido pedofilia, lesbianismo, homosexualismo, transgénero, guerras, secuestros, etcétera, etcétera. Siempre ha existido esto en la historia. Sin embargo, nunca en la historia los gobiernos lo habían apoyado, oficializado, decretado como algo normal, como actualmente lo están haciendo los gobiernos. A todas las escuelas primarias enséñenles esto. Asómate a los libros de texto de primaria que tienen tus hijos. Asómate lo que le están enseñando. Aquí en México ya ha habido grandes concentraciones de padres de familia quemando los libros públicamente. Nosotros no vamos a enseñarles esto a nuestros hijos. Padres valientes que se enfrentan a los directores de escuela y que están haciendo lo imposible por ir en contra de tanta maldad. Nosotros como iglesia, ¿qué podíamos hacer? Hoy estaba platicando con el pastor José hace unos momentos.
Le damos gracias a Dios que en Toluca ya vamos a iniciar una escuela para niños cristiana. Y aquí ya en el norte y en el sur, vamos en el norte a hacer una escuela cristiana también. Acompáñenos a orar, porque vamos a agarrar a nuestros hijos y tenemos que sacarlos del mundo en el cual se encuentran. Y no, como decía la mamá de los Wesley, los grandes misioneros en Inglaterra, prefiero que mi hijo sea una persona bruta y santa y no un diablo educado. 1000 veces mejor. Que no sea ingeniero ni que sea abogado, que crezca con Jesucristo y que sea un hombre de valor, de integridad, de conducta y de ética moral, que es lo que el mundo necesita, y no un diablo educado de Harvard, de Yale, de Princeton. ¿De qué sirve que puedan salir con la cabeza inflada y premio Nobel y ciencias políticas y filosofía y por aquí y por allá, y por dentro corrompidos en su alma, moralmente? Un mundo completamente alejado de Dios. Este mundo en el cual tú y yo nos encontramos, que está llegando ya, porque Dios no se va a quedar con los brazos cruzados, hemos llegado al final de la historia, nos muestra claramente que se va a levantar un hombre llamado el Anticristo. Y al Anticristo se le llama la bestia. Fíjate nada más. No, ni monstruo, ni leopardo, ni oso, ni león. Una bestia. Y cuando la Biblia usa la palabra bestia, se refiere a un animal depredador, cruel y sanguinario. O sea, guiado por instintos nada más. Sin embargo, cuando al Anticristo se le llama, la bestia no es el Anticristo. Lo vimos en la conferencia hace unos momentos anterior. La bestia va a ser un principado satánico, porque en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Daniel, se mencionan bestias a los imperios, como en Daniel capítulo 7. Vayamos rápidamente al capítulo 7 de Daniel para ponernos en contexto. Y vemos nosotros que cuando la Biblia menciona bestias, y por eso siempre he dicho, los que trajeron su Biblia se van a ir en el rapto. Qué tristeza que muchos de ustedes vengan el domingo sin Biblia. Me parte el alma. Daniel capítulo 7. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, he aquí que los 4 vientos, a los que les interesa en su Biblia, arriba de la palabra vientos pone la palabra, como suena, R-U-A-C-H, Ruach, que es la palabra hebrea que significa espíritu, y se pronuncia la CH en el hebreo como J, Ruach, Ruach, como J, Ruach. Kadosh o Ruach, el Espíritu Santo, Ruach, el Kadosh, en el hebreo es Ruach. He aquí que los 4 espíritus del cielo combatían en el gran mar. Y vean la asociación. Aquí arriba 4 espíritus, y abajo, y 4 bestias grandes, diferentes la una y la otra, subían del mar. ¿Por qué del mar? En esta serie estamos profundizando, como ustedes no se imaginan, en la palabra de Dios. Si leemos Apocalipsis 13, del 1 al 2, vi una gran bestia que subía del mar, con cuerpo de leopardo, los pies como oso, una combinación entre leopardo, entre un león, entre un oso, que son las bestias de Apocalipsis 7. Y lo mismo se dice, una bestia que subía del mar. ¿Por qué a estas bestias, que no pueden ser seres humanos? Un ser humano se muere y se acabó tu oportunidad.
Hebreos 9:27 está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de que te mueras no hay purgatorio, no hay limbo, no hay reencarnación. La enseñanza hindú: no hay reencarnación, no regresas a una vaca, ni según tu karma. Esos son invenciones de los seres humanos. La Biblia dice: tú te mueres hoy en la noche, se acabó por toda la eternidad cualquier oportunidad que tenías de salvar tu alma. Y el momento en que tú te mueres hoy en la noche o mañana o lo que sea, en ese mismo momento estás o en el centro de la tierra, en el infierno, desciendes así, pero rapidísimo, o te están esperando los ángeles hoy en la noche o mañana para llevarte a la presencia de Dios. La Biblia solamente habla de dos lugares: cielo o infierno, para los seres humanos. Para los demonios está el abismo. La bestia que sube, leemos nuestro texto en Apocalipsis 11:7, la bestia que sube del abismo. No puede ser un ser humano el que esté en el abismo, porque solamente los demonios están en el abismo y ángeles caídos. Los espíritus humanos, cuando mueren, descienden al infierno. El abismo es el lugar para los demonios, el infierno para los espíritus humanos, y el Tartarus, según de Pedro capítulo 2, para los ángeles caídos, que están encerrados en prisiones de oscuridad. Así que la Biblia nos menciona 3 lugares invisibles que están todos en el centro de la tierra. Y cuando dice: y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, que subían del mar, la primera como león, versículo 5, la segunda como oso, el número 6, la otra como leopardo, la cuarta bestia, capítulo 7, etcétera, etcétera, nos muestra la Biblia que estas bestias pues no son animales que surgieron del mar. Una le llama el oso, a otro como un leopardo, a otra como un león. Son espíritus de principados satánicos, que en cada imperio del Antiguo Testamento, el imperio asirio, el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, todos estos imperios del pasado, cada uno tenía sobre de ellos un principado, un jefe satánico que influía en los líderes, en los emperadores, en los faraones, en los césares, en los presidentes, en los primeros ministros. Porque estos principados satánicos que están bajo la cobertura de Lucifer, que se le llama Satanás, que no es su nombre Satanás, Satanás significa enemigo, en el hebreo Satán, enemigo. Diablo significa el acusador, pero el nombre es Lucifer. Un querubín, no es ángel Lucifer, es un querubín, no es un serafín, es un querubín. Son distintas características de estas criaturas del mundo invisible espiritual. Entonces, cuando se mencionan que son bestias, se están mencionando a los principados satánicos que entran en Alejandro el Magno, en Nabucodonosor, en Benito Mussolini, en Adolfo Hitler, en Napoleón Bonaparte, en Aníbal, en Gengis Khan, en todos estos líderes de la historia, en todos los césares romanos que dijeron: adórennos como dioses. Calígula, Nerón, todos los césares romanos ordenaron al mundo que ellos eran dioses. Hitler surge hace 75 años aproximadamente en Alemania y llega a un punto en la cúspide de su gobierno que dice Hitler: yo soy Dios. Y vamos a eliminar a todos los judíos, a los incapacitados, a los gitanos, a todos los homosexuales. Vamos a eliminar a todos los que no son güeros y vamos a crear una super raza, la raza aria, porque somos los escogidos por los dioses para gobernar el mundo. El mismo sueño de los nazis se acaba de desenterrar en el siglo XXI.
Y ahora, a través de una organización que se llama, métete a Google y encuéntrala. No te estoy hablando por hablar. Foro Económico Mundial, que se reúnen en Davos, Suiza, los más grandes industriales trillonarios del mundo, Bill Gates, Rockefeller, Rothschild, los Clinton, los Obama, etcétera, 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 se reúnen para planear cómo controlar a los gobernantes de las naciones, para que a través de los gobernantes de las naciones, los gobernantes les digan, mira, fulano de tal, vas a meterle a todas las escuelas de tu país la ideología de género. Vas a meterles a los niños de tu país que él puede decir que no es ella y ella puede decir que no es él. Que no se metan con ellos. Y en California, la semana pasada, nada más la semana pasada, escúchame, en California, en Estados Unidos, el gobernador acaba de dictaminar que a los 12 años los niños pierden su patria potestad y pasan a ser hijos de papá gobierno. ¿Sabes qué significa esto? Que al cumplir los 12 años tu hijo, a lo mejor está en sexto de primaria o en primero de secundaria, no sé, el gobierno llega con un carro, Pepito, ¿dónde estás? Supimos que acabas de cumplir 12 años, nos vas a acompañar. Y el gobierno se los lleva y los meten a una escuela de ideología de género para que aprendan desde niños cómo masturbarse, cómo tener relaciones sexuales entre ellos o con niñas o dentro de ellos mismos, si no tienen una niña. Y si el papá llega, mi hijo, espérame tantito, tú protestas, viene la policía por ti y van a meter a la cárcel a los papás que se opongan. ¿Cómo pudimos haber llegado a esto? ¿Te imaginas que le hagan eso a tus nietos, a tus hijitos? Donde el gobierno quiera absorberlos. Y ahora nosotros no somos los que los educamos moralmente, ni les damos los principios de ética ni de conducta, es papá gobierno. ¿Se imaginan al mundo al que hemos llegado? Santos de Dios que están escuchando esto y ustedes por la televisión. Un mundo loco, bola de psicópatas, corrompidos hasta los tuétanos, y no hay no hay voces, no hay personas que se levanten. Aquí en México, gracias a Dios, que hay cientos de padres de familia que están quemando en parques los libros, haciendo protestas. No vamos a enseñarles esto a nuestros hijos. Madres valientes. Y antes de que esto se corrompa más, salvemos la familia. Y que ahora, ¿cuál es la respuesta de la iglesia? Esa, vamos nosotros a educar a nuestros hijos. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Dios y con la ayuda de ustedes. En Apocalipsis 11:7, que es nuestro texto de toda esta serie, o en la que se basa la serie, está hablando de los dos testigos, que uno de ellos, con seguridad, es Elías. Porque Dios va a levantar en la segunda, última parte de la tribulación, la gran tribulación, cuando el anticristo entre al templo judío a la mitad de la semana 70, coloque la abominación desoladora en el lugar santísimo de los judíos y comienza la persecución del anticristo, sangrienta, cruel contra cristianos y contra judíos. Va a levantar Dios a dos testigos. Uno es Elías. ¿Cómo lo sabemos? Porque el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, termina en el capítulo 4 con estas palabras: antes que venga el día del Señor, Elías regresará. ¿Por qué? Porque Elías no murió, ¿se acuerdan? En el primer libro de los Reyes
vino una carroza de fuego y se llevó a Elías al cielo. Es el único hombre en el Antiguo Testamento, y Enoc, capítulo 5 de Génesis, son los dos únicos hombres en todo el Antiguo Testamento que se fueron al cielo sin haber muerto. Dios los sacó en vida y se los llevó al cielo, fueron transformados sus cuerpos, como vamos a ser transformados en el rapto de la iglesia, muchos de nosotros. El otro testigo se debate si va a ser entre Enoc, porque tampoco murió, o Moisés. No lo sabemos, no podemos especular, pero en fin, estos dos testigos va a levantar Dios, porque nunca se ha dejado Dios sin testimonio. En todas las épocas más oscuras de la humanidad siempre ha habido voces de valientes, de Moisés, de Josué, de José, etcétera, etcétera, que hablen al mundo, que se enfrenten al mundo, que se opongan, que sean conciencia de los gobiernos, para que digamos, esto es pecado, no puedo yo seguir con esto, que seamos hombres y mujeres de testimonio. Estos dos testigos van a ser muertos finalmente por el anticristo. Y dice el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, y será al final casi de la tribulación. O sea, aquí ya está a punto de sonar la séptima trompeta, que es la que culminará los juicios de Dios con las copas del Apocalipsis. Cuando no haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Muy bien, ¿quién es la bestia? Esta es la pregunta que toda esta serie que estoy compartiendo es el meollo del asunto. ¿Quién es esta bestia? Porque esta bestia no es el anticristo. No puede ser el anticristo. Rápidamente, vean las antiguas conferencias. El abismo es el lugar de los demonios y tienen un ángel que se llama Abadón o el destructor como jefe. El abismo va a ser abierto en el quinto trompeta, Apocalipsis 9, y van a salir todos los demonios que están ahorita encerrados en el abismo, todos los millones de demonios van a salir y van a estar sobre el mundo entero atormentando a la humanidad. Gracias a Dios que tú y yo ya no vamos a estar aquí. El infierno es de los espíritus humanos y el Tartarus es el de los ángeles caídos. Si esta bestia sube del abismo, no puede ser un ser humano que haya muerto, que resucite y que viva y que se vuelva a morir, porque no hay reencarnación. Pero los ángeles sí han pasado a ser encerrados, no se les llama muerte a ellos, porque ya fueron creados eternos, y ahí están los que se rebelaron en el Antiguo Testamento, encerrados en el abismo o en el Tartarus. En el abismo los demonios, los ángeles en el Tartarus. Entonces, esta bestia no puede ser el anticristo. El anticristo es una persona humana, como tú y como yo, común y corriente. Van a ser tal vez de una mezcla de Satanás violando a una prostituta, no sabemos cómo va a ser el nacimiento del anticristo, pero tiene que ser un ser humano, porque en el capítulo 20 de Apocalipsis va a ser arrojado al lago de fuego. Y al lago de fuego no arrojas una computadora. Han dicho que el anticristo es una computadora, que es un imperio. Entonces tiene que ser un ser humano si va a ser condenado por Dios al lago de fuego, donde estará Satanás y el falso profeta. Entonces, el abismo es el lugar de los ángeles caídos, algunos, y los demonios. La bestia va a ser un principado, pero antes de adelantarme, Apocalipsis 17. Dejemos que la Biblia nos explique esto de la bestia, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Apocalipsis 17, versículo 8.
La bestia que has visto era. La bestia que has visto era. No es y está para subir del abismo. Cuando se escribió el Apocalipsis hace 2000 años, reinaba el quinto imperio, el imperio romano. Fue Babilonia, Medo-Persia, Asiria, Egipto, Babilonia, los medos persas, los griegos y Roma. Era el sexto imperio de la historia hace 2000 años. Y cuando Juan el apóstol está escribiendo el Apocalipsis, el Espíritu Santo le está diciendo: esta bestia que tú estás viendo ahorita no existe ahorita. Era antes en algún imperio, fue la que guió tal vez a Alejandro el Magno, a Nabucodonosor, ¿verdad? O al faraón de Egipto, pero esta bestia existía antes del imperio romano y no es. Ahí lo aclara. En tiempos de Juan, esta bestia no estaba en el mundo. ¿Dónde estaba? En el abismo. No existía más que en el abismo, pero va a ser. O sea, va a salir, y leímos en Apocalipsis 11:7, pero va a salir cuando el anticristo nazca y se apodere de su personalidad. ¿Me van siguiendo? Entonces el anticristo va a ser una persona humana y va a entrar dentro de él un ángel caído, un principado de Satanás dentro del anticristo que se le llama la bestia. Y este principado, esta entidad espiritual dentro del anticristo es como un guante. Tienes la mano y le metes el guante, ¿verdad? Y el guante se mueve, pero no es el guante, es quien está debajo del guante. Cuando los reyes, los césares, Hitler, Mussolini, etcétera, etcétera, dijeron que eran dioses, ellos eran simplemente títeres de alguien que estaba dentro de ellos, influenciándolos, manipulándolos, aparentando que eran lo que no eran. Porque la Biblia nos muestra claramente que estas entidades espirituales, tanto demonios como ángeles caídos, tienen influencia sobre nosotros. Los demonios son los que hacen el trabajo sucio y se meten en los seres humanos. Los principados, a los líderes nada más, a los presidentes, a los césares, a los reyes, a los primeros ministros, porque el propósito es influenciar a través de un líder de una nación, pues a toda la nación. Porque cuando un presidente, un rey, un césar, un faraón lo erigen como jefe absoluto, él es la absoluta autoridad. Y lo que el poder que un demonio o un ángel caído le influya es el que va a manifestar en las leyes que dicten estos gobiernos. Bueno, hasta este momento vamos a ver en Juan capítulo 12 de qué forma el Señor Jesucristo reconoció que en el mundo hay una influencia operando satánicamente desde hace 6000 años. Dice Juan capítulo 12, versículo 31. Ahora es Jesús hablando, es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿De quién estaba hablando Jesús? ¿De quién estaba? El príncipe de este mundo será echado fuera. Juan capítulo 14, versículo 30, Jesús vuelve a hablar. No hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Lucas capítulo 17, en el Nuevo Testamento, bueno, no es el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento comienza con el libro de los Hechos.
en los evangelios. Lucas 17, versículo 14. Perdón, Mateo 17, Mateo 17, versículo 14. Vean esta historia. Cuando llegaron al gentío, vino él un hombre que se arrodilló delante de él, o sea, delante de Jesús, diciendo: Señor, ten misericordia de mí, hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús, ¿a quién? Al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Aquí tenemos el caso de un espíritu que la Biblia le llama demonios. Y en los 3 años y meses que Cristo vivió en este mundo, el tiempo de su ministerio, la mayor parte se la pasó sacándole estos espíritus a las personas, que ahora los psicólogos, los psiquiatras, antropólogos les llaman esquizofrénicos, paranoicos, psicópatas, sociópatas, etcétera, etcétera. Califican las conductas anormales de los seres humanos y los clasifican como enfermos mentales. Y a este lo podían clasificar en este tiempo, ¿verdad?, como una persona que le dan como epiléptico. Mira, este muchacho, ¿verdad?, se avienta en el fuego y muchas veces en el agua. El espíritu que estaba dentro de este muchacho, ¿qué quería hacer con este muchacho? Que se suicidara, que se quitara la vida. Porque ese es el propósito de estos espíritus que entran a seres humanos: producirte ideas de suicidio, arrinconarte en tu mente y decirte: tú nunca te vas a casar ya, te vas a quedar para vestir santos, a ti nadie te quiere, todo el mundo está contra ti. Se llama paranoia, todo el mundo me observa, todo el mundo. Producen rencor, amargura, ideas de crimen, mata, odia, no perdones. Y esta situación del alma dentro del ser humano le abre las puertas a estos espíritus inmundos. Y la puerta más fácil para que un demonio entre a tu vida son 2. 1, la pornografía. Es la puerta más grande para que le abras la puerta a un espíritu que entre a tu vida a atormentarte. De ahí viene la pedofilia. Ya personas en la pornografía que ven y ven y ven, y cada vez más experiencias, y ya con la esposa, después acaban con las mujeres como Alejandro el Magno, ¿verdad? Tantas mujeres que tuvo, y pues ahora con los hombres, y pues ya también de los hombres, ahora con los niños. Y de los niños saltan a las bestias, a los animales. Se llama bestialismo, que la Biblia condena en Levítico 18 y Levítico capítulo 20. Hay de la mujer que se pone delante de una bestia para ayuntarse con ella. Maten a la mujer y al animal. Mata al homosexual y a la persona con la que tuvo relaciones con él. ¿Por qué? Porque infectan. Hay radiactividad. El pecado nos vuelve radiactivos. Cuando yo me comienzo a corromper internamente, moralmente, qué equivocación creer que yo soy el que me estoy haciendo daño. No es cierto, no es cierto. Una persona en estas condiciones le hace daño al hijo, al amigo que tienes, a la amiga que tienes, a tu compadre, a tu círculo, en tu trabajo. Contagiamos. Por eso entendemos que dijo Dios:
mátenlos. Que Dios tan misericordioso. No todo lo contrario, si no los sacan del campamento, contaminan a los demás muchachitos, contaminan a los demás niños, contaminan a los demás matrimonios, y más vale que uno muera a que mueran 100 personas. Tenemos que entender la sabiduría de Dios. Vemos otro ejemplo, Lucas 13, cómo operan estos espíritus. Tenemos ya que despertar los cristianos y darnos cuenta que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra gobernadores, potestades, principados, huestes espirituales de la maldad. Lucas 13, versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga, no en el Partido Comunista, dice, ¿verdad? Ni en un antro, ni en un burdel, ni en una disco. ¿En dónde estaba Jesús? En un lugar religioso, en la sinagoga. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y andaba así. Una mujer, 18 años, caminando así, con su joroba, la pobrecita, encorvada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Vemos nosotros que estos espíritus tienen acceso a nuestros músculos, a las neuronas de nuestro cerebro, que son millones de neuronas. En el cerebro tenemos circuitos eléctricos conectados, se llaman neuronas, y estos demonios, estas entidades espirituales, ¿verdad? Como microbios, tienen la capacidad de entrar y desconectarte una neurona de otra neurona y producirte locura, neurastenia, múltiples desórdenes de la personalidad, psicopatías, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la esquizofrenia. ¿Qué significa esquizofrenia en el griego? Esquizofrenos, mente dividida. ¿Quién es una persona que tiene esquizofrenia? De acuerdo a los psicólogos, don Pancho Tenorio, porque en la mañana don Pancho, good morning a todos en su casa, ahorita quítame este chamaco, no quiero llegar. Es la máscara que don Pancho tiene en su casa. Al llegar a la oficina, don Pancho es otra persona, tiene otra personalidad. Hola, ¿cómo están mis amigos? Ja, 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 sí, jiji, ¿verdad? Y las mujeres, y el alcohol, etcétera, etcétera. Y cuando llega don Pancho a la iglesia el domingo, alabaré, alabaré. Don Pancho es uno en su casa, es otro en su oficina y es otro en la iglesia. Don Pancho tiene 3 máscaras, que la psicología le llama múltiples desórdenes de la personalidad. Una persona que no es de una sola pieza, que no eres en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos, en la iglesia, lo mismo, tienes una mente esquizofrénica, tienes espíritus operando en tu vida. No necesariamente los espíritus demoníacos vuelven a la persona loca como el gadareno. No, hay espíritus religiosos. Eres una persona que eres diferente de acuerdo con la persona que tú tratas. Muchos les dicen hipócritas. La palabra hipócrita significa en el griego máscara, porque es los actores en el teatro antiguamente salían al teatro y representaban a Napoleón o a Benito Juárez. Yo no soy Benito Juárez, estoy representando, me tengo que poner la máscara, aprenderme la personalidad de Benito Juárez para representar en el teatro a Benito Juárez. Ahí viene la palabra hipócrita, que significa actor. Actor. Entonces, ¿cuántos de ustedes son actores falsos que no son como son con los mismos amigos? Ni con la esposa, ni con los hijos, ni con los compadres, ni en la política. Se ponen la máscara que les conviene ponerse para ser aceptados
por la sociedad. Y ahí es cuando encontramos que hay una operación demoníaca en millones de seres humanos, sin que ellos lo sepan. Y la única forma de ser libre de esto es arrepintiéndote de tu vida, de tus pecados, pidiéndole perdón a tu esposa, a tus hijos, a Dios en primer lugar, volviéndote a la cruz con todo tu corazón y pidiéndole a Dios que te haga una persona de una sola pieza. Se llama una impersonalidad integrada. ¿Qué significa desintegrado? Que desintegras completamente tu personalidad. Una vez eres una cosa, con otros eres otra cosa, en la iglesia es otra cosa, estás desintegrado. Una persona íntegra es una persona que es igual aquí, es igual aquí y es igual aquí. Y cuando estudiamos todo esto en la Biblia, nos damos cuenta que estamos en un mundo muy peligroso, donde esto va a empeorar. El engaño será mucho, mucho, mucho más grande. Las mentiras que oigamos ahorita, que viene otra pandemia, que el mes que entra, que por aquí, por allá. Estamos en un mundo donde nos están bombardeando para debilitar nuestras mentes. ¿Cuál es la forma de debilitar más rápido la mente humana? A través del miedo. El miedo es una emoción que te paraliza, que te impide actuar. Por ejemplo, para ilustrarlo, ya casi termino, en la noche, estamos a la 1 de la mañana ahí, calientitos, y de repente oyes, como que se abre la puerta. ¿Y qué haces? Te quedas así, ¿verdad? ¿Qué hago? Y se abre más grande la puerta. Y en ese momento te entra una emoción tan grande que te impide ni siquiera pararte de la cama. Y de una forma más loca te tapas la cabeza con la cojín. Y cuando te lo quitas, pues ahí está el ladrón o el asaltante, ¿verdad? El miedo paraliza, nos impide actuar, nos impide razonar lógica y coherentemente. Hace muchos años en Acapulco, cuando éramos jóvenes, en la playa de la Condesa venían unas olas, y esa es la única playa en Acapulco que tiene como un bajío así abajo, y donde entras y no sabes nadar y viene la ola y te revuelca, no hay donde, te das 2 o 3 vueltas, se te mete el agua a los pulmones y te mueres ahogado. Y me acuerdo que gracias a Dios nos enseñaban a nadar porque yo crecí en Acapulco, en el mar, y venía una olota grandísima, estábamos en pie de la cuesta, y cuando la vi, así volteé, cuando veo la ola, ya la tenía aquí enfrente de mí y me quedé paralizado. Me asustó no supe qué hacer, pues me alcanzó la ola. Me dio una revolcada, yo sabía ya cómo salir, me enseñaron cómo salir de las olas, darme 2 vueltas, nada de respirar y pude salir sin poder ahogarme. Pero el miedo paraliza, nos impide actuar. Somos un mundo completamente engañado. Los nazis engañaron a 85 millones de personas, acabó la Segunda Guerra Mundial y engañaron a químicos, maestros, licenciados, abogados, filósofos, no indígenas ni a personas incultas. 85 millones de alemanes profesionistas fueron engañados. Nosotros fuimos engañados más de 100 años con la teoría de la evolución. Y le enseñaban los científicos, los maestros universitarios, los politólogos, los filólogos, venimos de los animales sin tener ninguna prueba científica. Y la creímos, sí es cierto, soy un animal, vengo de una amiba. Nada tiene sentido, nadie tiene propósito para vivir. Entonces, come y bebe como los animales. Y es el pensamiento que actualmente domina a la humanidad. Vamos a crear una nueva superraza de seres porque somos dioses. La tecnología y la genética nos han encumbrado para cambiar el mundo sin Dios. Sin sus leyes, no necesitamos los mandamientos de Dios, ni la guía de Dios, no te necesitamos. Cristo no existió, la Biblia es un mito, la familia no existe. Comencemos por la destrucción del matrimonio y de los niños. ¿Lo disiernes?
¿Ya se te abrieron un poquito el entendimiento en esta mañana? ¿En dónde estamos? Para que no seas ya como un conejillo de indias y comiences a acercarte a Dios con todo tu corazón. Como en esta mañana lo puedes hacer. Inclina tu rostro y dile estas palabras. Padre Santo que estás en el cielo, perdóname. Perdóname por haber creído tantas mentiras, por no haberte escuchado a tiempo y porque en esta mañana ya no quiero ser igual. Quiero volverme a ti con todo mi corazón. Creo que en esa cruz tu Hijo Jesucristo pagó por mí, derramando su vida, su sangre preciosa, para limpiarme de todas mis maldades que he hecho desde que nací. Donde siendo pecadores, Cristo nos amó y dio su vida por nosotros. Te doy gracias, Señor, por tan grande perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. Cuando una persona... Y hoy iniciamos la primera parte de esta nueva serie titulada Caos o el caos del Medio Oriente. Vamos a tratar de analizar geopolíticamente, históricamente, geográficamente, literalmente, bíblicamente, qué está sucediendo realmente en el Medio Oriente, pero no a la luz de lo que dice tal cadena de televisión o tal politólogo o tal entrevistadora o tal comentarista. Vamos a centrarnos en la Biblia, porque la Biblia es la historia escrita por adelantado. Así que cuando venimos a la Biblia encontramos que todo lo que está pasando no nos sorprende, porque la mayor parte de los eventos que se han venido desarrollando, principalmente desde que Rusia invade Ucrania, han venido con una velocidad vertiginosa, uno tras otro, como actualmente la famosa invasión del grupo terrorista más sanguinario, un grupo de hombres que no tienen sentimientos, no tienen emociones, son seres humanos que ya dejaron de ser seres humanos, como a continuación voy a contar muchas de las cosas que han sucedido que realmente van a ser muy desagradables, pero que se tienen que escuchar, además que ya están en los medios de comunicación. El día 7 de octubre, más de 1,000 terroristas, se calcula que fueron casi 3,000 terroristas, de un grupo que se llama Hamas. A los que lo quieran apuntar, la palabra Hamas en el hebreo significa los violentos. O sea, la palabra Hamas significa violencia, como lo vamos a ver más adelante. Entraron, rompieron las vallas de la frontera entre Gaza e Israel, más de 3,000. Y entre este grupo terrorista también había civiles, porque en Gaza es una ciudad que en 2005 Israel se salió de ahí y dejó a Gaza para que la administrara un gobierno llamado la Autoridad Palestina, dirigida por un hombre llamado Mahmoud Abbas, que continúa todavía presidiendo este cargo oficial. Sin embargo, como a los 2 años, se levanta un grupo que ya estaba bastante desarrollado llamado Hamas para quitarle a la autoridad palestina el derecho, la autoridad y la influencia sobre el pueblo. Algo que pasó exactamente y que sigue pasando en el Líbano, que es una nación al norte de Israel, donde el gobierno del Líbano es simplemente un títere
de un grupo terrorista llamado Hezbollah, que significa el partido del pueblo. Y tanto el grupo Hezbollah como el grupo de Hamas en Gaza son financiados, sostenidos por la nación de Irán. Irán actualmente en el siglo XXI es la nación más terrorista del mundo entero. Pero no solo tenían en sus mentes asesinar, sino también este grupo de terroristas tenían la intención de torturar, violar, quemar y secuestrar a sus víctimas. Todos estos objetivos crueles y sanguinarios lo lograron de la manera más horrible y con una maldad indescriptible que ni siquiera los nazis, hace más de 75 años aproximadamente, tuvieron durante la Segunda Guerra Mundial. No se puede olvidar la manera como asesinaron este grupo de Hamas y violaron a más de 240 jóvenes. Con ellos comenzaron en un festival que tenían. Los asesinaron a todos y comenzaron a violar a las muchachas en un campo abierto. Ni tampoco la manera tan horrenda en que le sacaron los ojos a los bebés enfrente de sus padres, mientras sus padres veían cómo le sacaban los ojos. Después le cortaron la cabeza a los bebés y después quemaron al papá enfrente de la mamá y después quemaron a toda la familia juntos y en tercer lugar quemaron todo su kibutz o la cabaña donde vivían. Le abrieron el vientre a mujeres sacándoles el producto. Vivos. Torturaron y quemaron mujeres enfrente de sus hijos y de sus esposos. A dos grupos de niños de 10 años los quemaron vivos. Y a sus padres los forzaron a ver mientras los quemaban con las llamas en un espectáculo terrible que ni en la película más grande de terror puede suceder. Y a las hijas comenzaron a violarlas, 3 o 4 al mismo tiempo enfrente de sus novios, sus esposos o de sus hijos. Esta violencia indescriptible nos muestra claramente por qué hay leyes en la guerra internacional. Y una de las principales leyes es que una guerra no vas a atacar a los civiles. Entonces, para que algo se llame genocidio, tiene que haber la intención y el acto también. Y la intención de este grupo no era conquistar Israel. Cuando un grupo así intenta como algo determinado, nada más entrar a torturar a los habitantes de otra nación, no es genocidio. Ni tampoco ahora, como lo vamos a ver más adelante, se le está llamando genocidio a la entrada de Israel a Gaza. Porque jamás los soldados de Israel han tenido la intención de torturar a nadie. Se les ha avisado con 2 o 3 semanas de anticipación: váyanse al sur de Egipto, al sur de Gaza, escápense porque vamos a comenzar a bombardear, con el propósito de exterminar a este grupo, que solamente hay una palabra que es monstruos. Es un grupo de monstruos. Vayamos primero, y para entender esto, veamos en Génesis capítulo 6. ¿Por qué este grupo, que no es coincidencia, se llama Hamas? Que repito, se traduce en el hebreo violencia. En Génesis 6 aparece por primera vez la palabra Hamas, versículo 11 y 12. Antes del diluvio, describiendo el Espíritu Santo la situación en la que el mundo se encontraba, por la cual Dios tuvo que destruir al mundo entero, niños, jóvenes, ancianos, con un diluvio universal. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de Hamas. Apúntalo en tu Biblia. Se tradujo
violencia. La tierra está llena de Hamás o de Hamas. Está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Es interesante que cuando hablamos de violencia, pues hablamos de un marido entrando a su casa y golpeando a la esposa, la golpeó con violencia, o con violencia mataron a los policías de un banco y con violencia robaron el banco, etcétera, etcétera. Pero las implicaciones en la palabra Hamás en el hebreo van mucho más allá. Y vamos a comprobarlo ahora en Ezequiel capítulo 28, cuando Dios forma a Lucifer. Ezequiel capítulo 28. Y dice así, versículo 16 y 17, Ezequiel capítulo 28. A causa de la multitud, le está hablando Dios a Lucifer, que en ese tiempo era un querubín, todavía no había caído, pero está Dios describiendo las razones profundas de la caída de Satanás y del diablo. Algunas personas me han dicho, ¿por qué Dios creó al diablo? ¿Por qué creó Dios a Satanás? Es una pregunta que carece de información, porque Dios no creó a Satanás ni Dios creó al diablo. La palabra Satanás es un título que significa, apúntalo, enemigo. Viene de Satán en el hebreo. Y la palabra diablo significa, o diabolos, en el griego significa el acusador. Entonces, Lucifer se convirtió, Dios no lo creó enemigo, ni lo creó como un acusador, lo creó como un querubín con un puesto impresionante en el tercer cielo de sabiduría, de inteligencia, de poder. Y vamos a ver cómo se describe, de qué forma esta persona o este personaje, esta entidad espiritual, cae del cielo y es desbancado completamente por las siguientes condiciones. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de Hamás. Apúntalo en tu Biblia, y se tradujo iniquidad. Es la misma palabra, Hamás. Y pecaste por lo que te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Vemos nosotros que detrás de la violencia indescriptible se encuentra siempre el odio. El odio es el poder antagónico, el odio es la antítesis completamente del amor. Son los dos poderes que te manejan a ti, que me manejan a mí, que manejan a tu familia, que van a manejar tu negocio, que van a manejar a una nación o al mundo entero. O el odio o el amor. Jesús viene del cielo a la tierra a mostrarnos que no es posible que nosotros podamos abrazar nunca el odio, y que en el momento que veamos odio, aborrecimiento contra algo, contra alguien, racismo contra un grupo social, contra cualquier cosa, no es de Dios. No es de Dios. El odio produce después amargura. Una persona amargada es una persona que guarda un odio profundo en su vida hacia algo o alguien que le hicieron en el pasado y que no ha perdonado. Y esta amargura se convierte en rencor, que se puede manifestar asesinando, quitando la vida o vengándote de alguna manera u otra manera. Viene Jesucristo del cielo a la tierra y es lo primero que Él trata de poder a nosotros sacarnos de ese campo destructivo de tinieblas y de odio y trasladarnos a la dimensión del amor y del perdón. Una persona que camina con Jesucristo no puede odiar a nadie.
Porque si hay alguien que tú odias o alguien que tú tienes rencor todavía contra alguien, ese veneno te está impidiendo que el Espíritu Santo pueda manifestarse en tu vida, te pueda abrir el entendimiento hacia la Biblia. Vas a venir a la Biblia, no vas a entender muchas cosas. Y una persona que vive bajo el odio o el rencor o la amargura es una persona que, haz de cuenta, vas manejando con tu barco y traes tu timón, y el momento que ese odio, esa amargura entra a tu corazón, pierdes el control del timón de tu vida y tu vida comienza ¿a qué? A ser llevada de un lado para otro lado, para acá y para allá, y el barco está alrededor de las tinieblas, no sabe lo que está pasando. Cuando menos te des cuenta, te vas a estrellar contra los arrecifes. Porque cuando una persona pierde la brújula, la dirección del Espíritu Santo en su vida, es una persona que se dirige a su propia autodestrucción. Más de 1,400 civiles fueron torturados y asesinados el 7 de octubre de este año. 1,400 civiles, de la manera más maligna que puede existir. Independientemente de esto, secuestraron 250 personas, muchos niños de 8 meses. ¿Tomar de rehén a un niño de 8 meses? ¿Rehenes? ¿Secuestrarlo? ¿Un niño de 6 meses? ¿De 8 meses de edad? La mayoría de mujeres jóvenes y ancianos hasta de 80, 90 años de edad. Todos ellos fueron brutalizados, golpeados, maltratados, más allá de lo que podamos comprender. Estoy hablando de los secuestrados. ¿Serán todas estas enseñanzas del famoso libro del Islam que se llama el Corán, que enseña claramente que tienen que matar a los infieles? Y para el Corán los infieles son los no musulmanes. En otras palabras, judíos y nosotros también. Nosotros estamos en la mira, lo vamos a ver. Judíos y cristianos son infieles. Y la orden es matarnos a todos los que no somos musulmanes y humillar a las mujeres que sean tomadas como prisioneras. Cuando estas mujeres que actualmente son rehenes sean soltadas libres, si es que las van a soltar algún día, la mayoría va a pasar el resto de sus vidas procesando el trauma que hayan experimentado de la cantidad de veces que las han violado. En todo esto piensa que pudo haber sido tu bebé, un nieto, un hijo, un joven que estaba en la universidad, que estaba listo para abrirse caso en la vida y que ahorita no sabes lo que le están haciendo esta banda de monstruos llamados Hamás. ¿Qué hizo la nación de Israel? No hizo abrazos y balazos. De ninguna manera. Esto lo hubieran hecho en nuestro país, ¿qué hubiéramos hecho? ¿De qué manera esperamos que cualquier nación reaccione ante un suceso como este? Vayamos a la Biblia, Romanos capítulo 13, para que evitemos opiniones de politólogos, psicólogos, psiquiatras, y veamos las órdenes que Dios le da a los gobiernos. Esto es importantísimo, santos de Dios, para que nuestras vidas sean basadas, guiadas a través de la palabra de Dios. Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados, o sea, oficiales, diputados, senadores, presidentes, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad?
Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada para castigar al que hace lo malo. La Biblia, después del diluvio universal, cambió sus leyes Dios y le dijo a Noé, capítulo 9 del Génesis en adelante, de aquí en adelante se van a formar gobiernos. Primero eran patriarcas, estados, ciudades, y después fueron los gobiernos a través de la historia. Pero quiero que entiendas, Noé, que de aquí en adelante yo, Dios, le otorgo al gobierno el derecho de la pena de muerte. Le doy al gobierno la facultad de usar la violencia, de usar las cárceles, de usar la muerte inclusive, porque si en una ciudad hay alguien que está invadiendo o que se tiene que acabar con el mal. Y todas las guerras, desgraciadamente, cuando los aliados en 1945 llegaron a Berlín, la Segunda Guerra Mundial, para acabar con los nazis, no los de jamás, los nazis, murieron 25,000 civiles inocentes. ¿Quién protestó? Nadie. ¿Por qué? Porque el mundo estaba harto de que los nazis hicieran lo que hicieron. Lo descubrieron hasta después. Mataron a más de 6 millones de judíos, gitanos, homosexuales, etcétera, etcétera. Y a ellos les importaba más acabar con el mal. Y era lógico que siempre la sangre de la libertad es la sangre de los inocentes, desgraciadamente. En todas las guerras hay muertes de inocentes y de civiles. Cuando son daños colaterales. Pero cuando un grupo se levanta nada más a matar civiles, es crímenes de guerra, condenados por las leyes de guerra internacional, cosa que hasta este momento las Naciones Unidas no han hecho con Hamás. Ahora los califican como un grupo de guerrilleros que quieren libertar a una ciudad, como lo vamos a ver, que son puras mentiras. Increíble todo lo que está pasando. El gobierno de Israel respondió diciendo que todos estos responsables, al ver esta matazón, esta carnicería, a estos bebés degollados, dejándolos ciegos, a estas familias quemadas, tenían que responder y pagar por sus acciones, como lo dice la palabra de Dios. A ti, Pancho, te vas a la horca. ¿Por qué, Señor? No se quiera vengar de mí, le dice el juez. Pancho, no te mandamos a la horca por venganza. Tú le has quitado la vida a 3 o 4 o 10 personas, has violado 5 mujeres. Tú eres una persona que has perdido el derecho a vivir. Hay personas, de acuerdo a la Biblia, que ya perdieron el derecho de vivir, porque se convierten en parásitos de las sociedades, en monstruos de las sociedades, por lo cual la Biblia les dio el permiso a Israel de sacarlos completamente y apedrearlos, como lo vamos a ver que nos espanta a nosotros sin entender detrás lo que existe de todo este movimiento. Por ejemplo, en la ley de Israel a los homosexuales los mataban a pedradas. Ahorita, bajo otras circunstancias, en otro tiempo, bajo otras condiciones, nos espantamos. Pero en aquel momento era un grupo de personas que Dios iba a llevar a un puesto, y si un homosexual no se le eliminaba, ese muchacho iba a violar a otro muchacho. Y se expande como una radioactividad su pecado, y al rato iban a haber 10 o 15 muchachos violados por un homosexual, por lo cual era un peligro que estuviera entre ellos. Tenía que eliminarlo, tenía que sacarlo de en medio. Por el bien de los demás, el jitomate podrido hay que sacarlo para que los 99 que quedan en la canasta puedan fructificar. ¿Vas entendiendo el procedimiento de Dios? Un barco se está hundiendo y nos metemos a una lancha que caben 10 personas, pero se metieron 2 más. Y vemos que estas 2 más están hundiendo la lancha. ¿Qué hacemos para que las 10 sobrevivamos? Pues vamos tal vez a echar una suerte o algo, pero 2 se van a ahogar.
y las sacamos de la lancha para que las 10 puedan llegar a puerto seguro y 2 van a tener que pagar, desgraciadamente, para que salven las otras 10. En toda la vida hay este tipo de procedimientos que muchas veces muchos inocentes tienen que morir, desgraciadamente, para que una nación pueda sobrevivir. Hezbollah. Cuando el líder del grupo terrorista Hezbollah se llama Hassan Nasrallah, el líder del grupo Hezbollah, otro grupo tal vez peor o igual que Hamas, que tiene sus cuarteles generales en el Líbano, sostenido por Irán, anunció, vean ustedes tantas contradicciones, vamos realmente a ayudar a nuestros hermanos. Fue el 3 de noviembre, el viernes 3 de noviembre, fue este anuncio de Hassan Nasrallah. Y los de Hamas son sus hermanos, los de Hezbollah. Estaban esperando que los de Hezbollah se unieran con ellos a la guerra y pudieran entre el norte y entre Gaza hacer como un sándwich a Israel y acabar de una vez por todas el exterminio y el asesinato de los judíos. Jamás se desalentó porque no intervino nadie para ayudarlos. Era la oportunidad. Todos los tanques ya están ahorita en Gaza, etcétera, etcétera. Hoy Egipto, Siria, Irak, el Líbano, Península Arábica, jamás. ¿No hay nadie que nos ayude? Pues no que éramos todos contra los judíos. ¿No hay nadie que les dé asilo a todos los palestinos? No hubo una nación árabe que les dijera, vénganse a nuestra nación, les damos alimento, comida y medicinas. Ni una sola. Ni una sola. Y están hablando de que están matando niños en Gaza y eso cuando ellos son más culpables que en ese momento, ¿verdad? Por favor, vamos a mandar aviones y los sacamos y nos los traemos a nuestra nación. No, ¿por qué? ¿Por qué reaccionaron así las naciones árabes? Vamos siguiendo todos con la lógica más elemental y con el sentido común, porque a ninguna de las naciones árabes les conviene que el pueblo palestino, que son víctimas de este grupo de monstruos, los saquen de Gaza, porque si los sacan de Gaza ya no pueden poner presión a Israel para formar 2 estados dentro de Israel. Entonces, mientras estén en Gaza, pueden poner presión al mundo, a las Naciones Unidas. Necesitamos vivir dentro de ustedes. Cuando la carta magna de los palestinos, firmada por Yasser Arafat, el terrorista más grande del siglo pasado, dice así: nuestro objetivo principal no es 2 estados dentro de Israel. Queremos la ciudad de Jerusalén como nuestra capital y el exterminio de la raza judía. Yo como israelita, como gobernante, digo, estos señores que tenemos ahí desde el 2005, 2007, lo vamos a explicar, no quieren entrar a Israel y nos dicen que los tenemos acorralados, que están prisioneros, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a dejar entrar a un pueblo que nos quieren asesinar? Que su objetivo no es verdad que quieran vivir con nosotros. Cantidad de palestinos desde hace 4, 5, 6 años entraban a Israel. Israel les daba trabajo y les prometía la residencia en los próximos meses o años, y esos mismos palestinos que Israel les daba trabajo son los que ayudaron a Hamas para ubicarles en los kibbutz donde estaban localizados y todo, para poder matar a tanta gente. Entonces, Israel ha hecho lo posible desde 2005 para que se independicen ellos y no volvió a meterse con Hamas ni con Gaza, pero vinieron los de Hamas y han hecho al pueblo sus víctimas, sus títeres, y los han usado como escudos humanos y carne de cañón. Sabemos que es Irán, repito, el que está financiando todo, a Hamas, Hezbollah, a los Houthis de Yemen, a ISIS, Al Qaeda, a los talibanes en Afganistán, pero posiblemente cuando supieron que Estados Unidos mandó 3 portaaviones al mar Mediterráneo, lo han estado pensando 2 veces antes de poder entrar a ayudar al grupo de Hamas.
Lo más interesante de esto y lo más triste también es que la Biblia profetizó que mientras más rápido nos acercáramos al final de la historia, el antisemitismo, el odio a los judíos, tenía que aumentar y que va a culminar con el próximo dictador del mundo, el anticristo. Así como en la Segunda Guerra Mundial, señores historiadores, geólogos, arqueólogos, paleontólogos que nos escuchan y que les interesa la historia, y que ninguno de ustedes puede explicar por qué Hitler, teniendo enemigo por un lado a Rusia con Stalin, siendo comunista se une con Churchill en Inglaterra, con Truman, con Canadá, etcétera, etcétera. Hitler de repente se vuelve contra un grupo étnico. No tenían pistolas, no tenían rifles, no tenían nación, no tenían nada llamado los judíos. Y Hitler se obsesiona de tal manera que se concentra en destruir a este grupo étnico en lugar de pelear con sus verdaderos enemigos. Y la pregunta es ¿por qué? En ningún libro lo puedes entender ni te dan la respuesta. ¿Por qué ese odio acérrimo, maligno de Hitler, de mandarlos y meterlos en trenes, mandarlos a los campos de Auschwitz, a los campos de concentración, encuerarlos a todos y envenenarlos con gas vivos, niños, bebés, hombres y ancianos? ¿Por qué lo hizo Hitler? ¿Qué le hicieron los judíos para que él tuviera este odio en contra de ellos? Vemos en la Biblia que hay un mundo invisible que nos rodea, que desde hace más de 2000 años, cuando fueron expulsados de su tierra los judíos, se fueron por todas las naciones, y desde entonces fueron expulsados de España, fueron expulsados de Inglaterra, fueron expulsados de Francia, fueron expulsados de la mayor parte de las naciones. No expulsaron a los guatemaltecos, los mexicanos nunca hemos sido expulsados como ellos, ni los ingleses. No hay ningún grupo étnico en la historia que haya atravesado durante 2000 años el odio de las naciones. Otra pregunta: ¿por qué las personas que odian a Dios atacan la Biblia? ¿Por qué no atacan el Corán? ¿Por qué no atacan el Tripitaka de Buda? ¿Por qué los cantantes como los Rolling Stones, Iron Maiden y todas esas cosas agarran la Biblia y arrancan y le echan sangre aquí? ¿Por qué Madonna se tiene que disfrazar con la sangre de Cristo y rodar y creer que está teniendo relaciones sexuales con Cristo? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué la Biblia son el objeto del odio del mundo? Ningún otro libro, ninguna otra organización. ¿Por qué tiene que ser los cristianos, los judíos y la Biblia? ¿Tú crees que es coincidencia? La Biblia mismo nos da respuesta. Porque el odio de Satanás es contra el pueblo de donde vino el Mesías, los judíos. Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, la primera iglesia fue judía. Y ese era precisamente cuando venga Jesucristo otra vez, que ese grupo de judíos se van a convertir en el tiempo de la tribulación. Y nosotros que hemos formado la iglesia mediante el bautismo del Espíritu Santo, ahora el odio es contra nosotros. Y ahora el diablo por eso te persigue y el ataque es a la Biblia y al cristianismo. ¿Por qué no al Islam? ¿Por qué no a ninguna otra secta? Cuando el Islam se demuestra que es una doctrina de muerte. El Islam te enseña que aman la muerte, nosotros la vida. Y los enseñan a los niños en el Islam a que se conviertan en bombas humanas. Porque para ellos la muerte es la gloria. Y cuando se vayan a la otra vida, van a esperar a las 72 vírgenes. Es una doctrina de la muerte. Nosotros tenemos la doctrina de la vida, que es lo opuesto. Ellos odian. Los judíos no odian a los musulmanes, no odian a los árabes, a tal grado que les han dado entrada a que entren y vivan con ellos en la Franja de Gaza, en Cisjordania, etcétera, etcétera. Les han dado casas, les han dado asentamientos, porque quieren prender la paz con ellos. Pero ellos no han querido, porque en su objetivo es exterminar la raza completamente. No se van a conformar hasta eso.
Cuando Hamás atacó, parecía que el mundo apoyaba a Israel al principio, ¿se acuerdan? No, mataron, etcétera, etcétera. Y la mayoría de las naciones condenaron estas acciones sangrientas y cobardes de Hamás. Sin embargo, conforme pasaron los días, se levantó una increíble, impresionante ola de antisemitismo por la respuesta militar de Israel al entrar a buscar y matar y eliminar a este grupo que anteriormente los había querido eliminar a ellos. Miles de personas desfilaron por varias ciudades, gritando muerte a los judíos y cese al fuego. No hubo manifestaciones que dijeran liberen a los rehenes. No hubo manifestaciones, hagan justicia y apoyamos a Israel. Ese grupo de asesinos no merece vivir. No hubo ninguna protesta y convirtieron al grupo de Hamás en libertadores y guerrilleros de la libertad. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Síganme con mucho cuidado. En otras palabras, vean estos fenómenos para que vean la descomposición en el mundo que vivimos. De la noche a la mañana, ahora eran los judíos los culpables por entrar y perseguir a los terroristas. Increíble pero cierto. ¿Qué dice la Biblia? Proverbios capítulo 17. Cuando confundimos a este grado, que es un síntoma, es el más elevado síntoma de descomposición de una sociedad. Dice Proverbios 17, versículo 15. El que justifica al impío y condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Proverbios 18, versículo 5. Tener respeto a la persona del malo para pervertir el derecho del justo no es bueno. Proverbios 24, versículos 23 al 25. Proverbios 24, 23 al 25. También estos son los dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que le reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Basados serán los labios del que responde palabras rectas. ¿Cuánta desinformación? ¿Cuántas mentiras? Para que de repente ahora a los que le hicieron daño, ahora ellos son los terroristas y no estos terroristas. Esto se llama, en Romanos capítulo 1, Pablo le llama mentes reprobadas. Escúchame con mucho cuidado. La palabra mentes reprobadas que usa en Romanos 1, Pablo, significa mentes que ya no disciernen entre el bien y entre el mal. Cuando tú llegas un momento en tu vida en que a un niño le dices que no es niño sino que es niña, es un ejemplo. Todo comenzó así. Y a la niña puede ser niño también. Y si otra persona dice que es el hombre araña y es el hombre araña y tú no le dices que es el hombre araña, te persiguen entonces y te castigan por ser homofóbico o antropóbico o quicocómico o chocomococóbico. Les han metido más de 10 nombres completamente. Cuando una persona ya no sabe qué es bueno y qué es malo, ya no sé si esto es malo, si es bueno, y a esto que es malo
a los ojos de Dios, es claramente abominable a los ojos de Dios, y esto es bueno a los ojos de Dios, eres una persona con mente reprobada. Es un síntoma de descomposición total de la conducta del ser humano. Cuando perdemos ya la noción, a lo blanco es negro y lo negro es blanco. Ya no es blanco, no es negro, es gris. Ya no hay distinción. Ahora esto es así, se amalgama el bien con el mal y ya no sé cuál es el bueno y quién es el mal, porque ya se amalgamaron los dos. En ese momento has perdido tu brújula. Ya no sabes en dónde te encuentras, porque si no distingues claramente entre el bien y entre el mal, eres una persona que has descendido a un nivel más bajo que los mismos animales. A mi perra Gracie, tenemos una perra gran danés, le hago así, no. Y sabe que es no. Vete. Y viene para acá. Sabe que distingue mi tono de voz de mis silbidos. Los mismos animales distinguen claramente cuando están amenazados o cuando la voz, y se hacen así los perros y los caballos también, y la mayoría de los conejos, y todos tienen un temor inconsciente en su naturaleza, no que sean responsables porque no lo son, entre el bien y entre el mal, pero distinguen qué es bueno y qué es malo, el peligro cuando no hay peligro. Y los seres humanos en el siglo XXI, noviembre del año 2023, el mundo ha llegado a perder totalmente la brújula. Y todas estas campañas que hay, desfiles en el mundo, han infectado y han entrado a la iglesia cristiana. Y ya hay líderes cristianos, iglesias cristianas que están completamente con el mismo espíritu antisemita, y ser antisemita es ser anticristiano. Porque leer Romanos 9, 10 y 11, que a ver si nos da tiempo de leerlo, pero lo vamos a cubrir en esta serie, pero es impresionante a lo que el mundo ha llegado. Ahora, por otro lado, veamos en Zacarías capítulo 12, versículo 2 y 3, Zacarías, estas profecías que se están cumpliendo con una velocidad impresionante en nuestros tiempos, porque el antisemitismo será una de las previas señales y evidencias que Jesús ya viene por nosotros. Escuchen esto escrito hace 2500 años. Zacarías 12, versículo 2 y 3. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, contra Judá en el sitio contra Toluca. ¿Eso dice? Jerusalén se convertirá en el centro de la envidia, en la mecha que desate la tercera guerra mundial. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, versículo 3, a todos los pueblos, y todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones, todas se unirán, se juntarán contra ella. ¿Por qué este odio? Que será la causa de la tercera guerra mundial. Pensemos ya un poco más profundamente. ¿Qué pasará en el mundo para que veamos ahorita, que ahorita por ir a vengarse, vamos a ver que todas esas mentiras que los niños, que por aquí por allá, vamos a ver quién está detrás de estas matazones de estos niños en Gaza, que han puesto a Gaza y cese el fuego. Si cese el fuego, se escapan los de Hamás. Y le conviene al diablo que eso hagan. Y el gobierno de Israel dijo, no hay cese el fuego hasta que no liberen a los rehenes y no acabemos con estos infelices monstruos. Pero vean ustedes cómo se ha levantado en el mundo. Abramos los ojos y despertemos, cristianos. ¿Qué está pasando? De repente un odio total contra
otra vez contra muerte a los judíos y esto y el otro, y los guerrilleros se acaban de juntar hace 2 días en Arabia Saudita, más de 75 líderes árabes hace 2 días. El de Arabia Saudita, el jeque, el presidente de Irán, de Emiratos Árabes, de Bahrein, etcétera, etcétera, para tratar el problema de los palestinos. Ninguno ha concluido, vayamos a ayudarles y llevarles comida. Mandémoslos por avión, que caigan medicinas sobre ellos. O vamos a un barco que se acerque al Mediterráneo y que los traigan a Siria o a Irak a cubrir a nuestros hermanos. Ninguno de ellos. La única voz fue la del presidente de Irán, que dijo: la única solución es exterminar completamente al pueblo judío. Gracias a Dios que Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, el mismo Arabia Saudita, Mohamed Maislam, como se llama, el jeque de Arabia Saudita, se negaron. Y la segunda propuesta del presidente de Irán siempre es Irán: quitémosle el petróleo a Israel ahorita para castigarlos. Ninguna nación se atrevió a hacer esto. ¿Qué está pasando realmente? ¿Ellos realmente aman a los palestinos? Digo, no les interesa. Todo es intereses de dinero y políticos, damas y caballeros. El mundo no se mueve ahorita por compasión, ni por sentimientos, ni por emociones. Todos se mueve mediante intereses. Me conviene políticamente, me vendo y me voy a otro partido, porque ahí está el pastel. Mis convicciones y las cartas magna de mi partido y la constitución que tengamos no me interesa. Me interesa una parte del pastel y también dinero. Y así se mueve el mundo entero. Todas las naciones, ahorita Rusia es de las más beneficiadas. China se está beneficiando. ¿No se han preguntado por qué Rusia y China no han entrado? China es como los chinitos nomás milando. Aquí está Xi Jinping, ¿verdad? Y aquí está Putin viendo todo, que entren y que se manejen. No, que vamos a entrar, que se maten, que vamos a... Es una cosa de ellos, no les conviene a todos ellos. ¿Por qué? Por el petróleo. Por el petróleo. Todos son intereses económicos, intereses monetarios. Es una tristeza como el mundo se ha descompuesto ya, a nivel macro y a nivel micro también, a nivel nacional, a nivel social y a nivel familiar y a nivel individual. Es un mundo completamente desesperado. Israel ha sido, escucha, la única nación en la historia, escucha esto, la única nación en la historia que antes de entrar a Gaza a buscar a los terroristas, advierte a los civiles que se escondan y que se salgan de ahí. ¿Me escuchaste? Y mandó Israel a decirles: váyanse al sur hacia Egipto. Ahí Egipto, el presidente de Egipto, sí, va a ayudarles con esto y con esto y con esto, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo Hamás? Bloquearon todas las calles de Gaza para impedir que los palestinos huyeran y para que fueran muertos, para que causaran tristeza y hacerse las víctimas del mundo. Los judíos están bombardeando a los civiles. Eso es un genocidio. ¿Qué mente tan? O sea, unas personas que le sacan los ojos a los niños, que le abren el vientre a una mujer para sacar el producto, que queman familias, ya no son seres humanos, son monstruos. Entonces no les interesa tampoco su pueblo, nunca les ha interesado. Billones de dólares han recibido Hamás y la autoridad palestina hace más de 20 años. ¿En qué han usado todo ese dinero? En túneles supermodernos con infraestructuras de electricidad, de ventilación, en armamento, en artillería, en cohetes. Y los líderes de Hamás no viven en Gaza, viven en Qatar, en castillos lujosísimos de más de 10 millones de dólares. Y el mundo cree todo lo que los medios de comunicación, y que dice Efesios capítulo 2, que Satanás es el príncipe de la potestad del aire.
Satanás controla todos los medios de la comunicación y lo que está haciendo con esta campaña de desinformación es confundir a la gente para que el mundo ya no sepa quién es bueno, quién es malo, quién es bueno, y descargar un odio mundial otra vez contra Israel, tal como la Biblia lo profetizó. Y esto va a ser solamente el inicio, porque las cosas no van a mejorar. Es increíble, para terminar esta primera parte, que en más del 80% de los videos que han visto, hay muchos que están hasta prohibidos ya en YouTube. O sea, te asqueas. Mi esposa es una de ellas, Marta, me dice, por favor, yo no aguanto, yo no hubiera sido enfermera ni médico. Le digo, tenemos otra naturaleza, ¿verdad? A mí, desde niño vi un avión que se estrellaba en la carretera Cuernavaca y vi cuerpos quemados en los árboles o sea, yo puedo estar con sangre, etcétera, etcétera. Hay mujeres y hay hombres que no soportan la sangre, ni soportan ver a alguien con la pierna mochada, etcétera, etcétera. Mi esposa me dice, no quiero ver nada, no me enseñes nada de eso. Ya no la molesto con eso, porque hay mucha gente igual a ella. Y por eso han censurado muchos videos. Pero escuchen esto. La mayor parte de los videos y fotografías, ¿quiénes creen ustedes que las tomaron? Las fotografías que acompañaban estas acusaciones, había hoyos cuando decían, es que cayó un cohete ahí junto al hospital, junto a la escuela, y hay fotos que tomaban dentro de Gaza, donde ese hoyo era un túnel. Y todos los túneles de Hamás fueron construidos debajo de los hospitales y de las escuelas. A esos monstruos no les importa a nadie más que su poder, el dinero, los intereses que puedan tener en el mundo. ¿Qué acaso no sabía la ONU, las Naciones Unidas, que escuchen esto, construir túneles debajo de escuelas y hospitales está prohibido por las leyes internacionales y condenado como crímenes de guerra? Y ahorita hace 5 días la ONU lanzó 80 acusaciones contra Israel llamándoles terroristas. Sin embargo, no se puede esperar menos, ¿verdad?, de una organización. Irán acaba de nombrar al embajador de Irán presidente del Foro Social del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Ya estás uniendo las piezas del rompecabezas? Presidente del Foro Social del Consejo de Derechos Humanos, el embajador de Irán, la nación más terrorista del mundo entero. No cabe duda que las mentiras fabricadas continuarán con esta campaña de antisemitismo mientras más nos acercamos al final de la historia. No se pierdan las próximas conferencias y oremos por Israel y nuestro México también. Padre, nos unimos en oración. Nos unimos en oración por el pueblo palestino, que son víctimas de un grupo maléfico, maligno, satánico, que los ha usado como escudos humanos, que les ha prohibido la misma libertad para ellos tener un nombre en el mundo de víctimas y culpar a otra nación de sus crímenes, de sus masacres, de sus sentimientos malignos, de la monstruosidad con la cual han actuado. Te pedimos, Padre, que en Gaza pueda haber paz por todos los niños y los civiles que todavía están ahí. Guárdalos del mal, Señor. Te pedimos por el pueblo de Israel y por las naciones árabes también. Tú amas árabes, palestinos, musulmanes, judíos, mexicanos. De tal manera amó Dios al mundo entero, que nos dio a su Hijo unigénito. Y mientras más nos acercamos a la venida de tu Hijo por nosotros, a recogernos y sacarnos de este mundo de tanta maldad,
de tantas mentiras, de tanta perversidad y degradación moral. Oremos por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, por nuestro México. Te pedimos, Padre, por el presidente de México, Manuel López Obrador, por los senadores, los diputados, Señor, guíalos, Padre. Infiltra dentro del gobierno mexicano hombres sabios, hombres que tengan las convicciones basadas en la Biblia para influir y cambiar estas mentes, porque nuestros gobiernos, Señor, te lo pedimos, tienen que cambiar. Y mientras tanto, danos gracias, Señor. Te pedimos por el presidente Biden, por el ministro Netanyahu en Israel. Dales a todos estos líderes sabiduría para actuar, Señor. Que nuestras oraciones sean como una fuerza invisible, una energía benigna en sus mentes que impida que no se desborde la maldad como se podría desbordar, porque los malos triunfan cuando los buenos nos quedamos callados, cuando los buenos no hacen nada más que ver y criticar. Pero es el momento de levantar las armas de la luz, predicar el evangelio y la gracia de Dios y esperar la maravillosa y bienaventurada esperanza, la gloriosa manifestación de Jesucristo por nosotros, en quien oramos y te damos las gracias. Amén. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. And I
Bye.